Consideremos ahora una situación en la cual los datos tienen diferentes probabilidades de ocurrencia. Cuando vimos el caso de la factura, asumíamos que los valores de la factura tenían la misma probabilidad de ocurrencia. Por eso dividíamos por el número de datos. Cuando los datos tienen diferente probabilidad de ocurrencia, por ejemplo, este 4, no sé, consideren por ejemplo unas calificaciones, este 4 tiene probabilidad de ocurrencia del 10%, es decir, hay un 10% de obtener 4, hay una probabilidad del 20% de obtener 4,5, hay una probabilidad del 40% de obtener 3,8. La pregunta sería, ¿cuál es el valor esperado? Entonces, recordemos cómo se calcula el valor esperado en términos generales. Sería el valor 1 por su probabilidad más el valor 2 por su probabilidad más el valor 3 por su probabilidad. Es decir, que aquí calcularíamos el valor 1 por su probabilidad y así lo haríamos para todos los valores y luego sumaríamos esos valores y obtendríamos el valor esperado. Es decir, el valor esperado sería en este caso 3,92. Esa sería la media o nuestro valor esperado. ¿Qué quiere decir este 3,92? Que todos los datos 4, 4, 5, 3, 5 y 3, 8 tienden hacia un valor central que sería el valor esperado. ¿Cuál sería entonces ahora la varianza? Ya en esta hoja he traído la expresión que me permite calcular la varianza como un valor esperado. Entonces deberemos de calcular primero las distancias al cuadrado. Recordemos que acá tenemos el valor esperado o la media. Vamos a estimar la distancia de cada uno de los datos al valor esperado. Y, y esa distancia elevada al cuadrado la calculamos para todos los datos. Ahora debemos ponderar también, por tratarse del valor esperado, esta distancia al cuadrado multiplicándola por su probabilidad de ocurrencia para todos los datos. Y la suma de esos productos corresponde a la varianza que estamos buscando, 0,35, cuyo valor ya sabemos no es de fácil interpretación y por lo cual le extraemos la raíz cuadrada y obtenemos la desviación estándar de 0,6. Es decir, que tenemos un valor esperado de 3,92 con una desviación estándar de 0,6, que gráficamente nos representaría una media de 3,92 con un valor, perdón, una media de 3,92, la vuelvo a escribir, con un valor máximo de la media más una desviación estándar 4,52 y un valor mínimo de la media menos una desviación estándar de 3,32. Es decir, que estas calificaciones fluctuarían entre 3,92 y 4,52. Esa sería la variabilidad que tendría estas calificaciones. Es decir, esperamos 3,92 con un riesgo de 0,6. 0,6 hacia arriba o 0,6 hacia abajo. El pesimista vería el 3,32 como valor mínimo y el optimista vería el 4,52 como valor máximo. El moderado vería el 3,92. Si calculamos el coeficiente de variación como la relación entre entre el riesgo y el valor esperado, obtenemos una
desviación, perdón, un coeficiente de variación, lo voy a corregir, es la desviación estándar dividido entre el valor esperado, obtendríamos un coeficiente de variación del 15.3%. Es decir, de lo esperado 3.92 tenemos en riesgo el 15.3%. Como ven mis estimados estudiantes, el cálculo de la media y de la desviación estándar, cuando los resultados tienen diferente valor de probabilidad, requiere siempre la ponderación de los datos contra dicho valor de probabilidad. Siempre debemos de interpretar esta fluctuación entre menos una desviación estándar y más una desviación estándar. Les recomiendo que revisen un poco los conceptos sobre la distribución normal. La distribución normal considera no hasta hasta la media más una desviación estándar, sino hasta la media más 3 desviaciones estándar hacia arriba y menos 3 desviaciones estándar hacia abajo. Con esto estamos terminando este resumen teórico de los principales conceptos de estadística y de probabilidad.